Bienvenidos nuevamente a este programa de estudio titulado Una vida victoriosa. Esta noche seguiremos con lo consiguiente del programa anterior titulado Problemas que heredamos de nuestros primeros padres. El programa pasado estudiamos que parte de la herencia que nos dejaron nuestros primeros padres fue el dudar, el cuestionar, el desafiar la palabra que Dios nos ha dado. También hablamos acerca del orgullo. También nos detuvimos y estuvimos explorando acerca de basar nuestras decisiones solo en nuestros sentimientos o en las apariencias, y aprendimos acerca de eso. Esta noche el tema va a centrarse en la curiosidad de saber lo que Dios no ha dispuesto que sepamos. Él es Dios y Él nos ha concedido sabiduría hasta un punto y lo demás es cosa del Señor. Esta noche tenemos con nosotros a nuestro pastor, el hermano Alfredo Santiago, y a toda la familia Santiago, que juntos vamos a explorar este tema. Hermano Alfredo, muy buenas noches. Hermano Pablo, buenas noches. Que el Señor los bendiga. Emily, Pablo, Javes y Miriam. Qué bueno es estar otra vez reunidos alrededor de la palabra del Señor. Pues como bien lo acaba de decir Pablo, estamos hablando sobre problemas que heredamos de nuestros primeros padres. Así es, hermano Alfredo. Entonces decíamos, la curiosidad de saber lo que Dios no ha dispuesto que sepamos. El fruto prohibido, hermano Alfredo, recuerda usted que era codiciable para alcanzar sabiduría. Eso lo dice Génesis 3:6. Sin embargo, este era un conocimiento pues que Dios no quería revelar en su tiempo, pero la serpiente era más astuta y continuó insistiendo en que probara a Eva y que de esa manera abriría los ojos para ser como Dios. Es decir, le dijo, tú tendrás una experiencia divina, tendrás una inteligencia superior. Fíjate que mientras tú estás haciendo ese comentario, yo a veces pienso en el cuadro que estaba sucediendo en el Edén, en el huerto de las delicias. Cómo la serpiente, que era la más astuta de todos los animales, estaba, por un lado, como acabas de decir, insistiendo. Quizás le dijo a Eva, a ver, una probada al fruto para que sean abiertos tus ojos. Pero también esto me lleva a pensar en el entorno al que viven muchos jóvenes hoy y muchas personas, ¿no? En la actualidad hay muchos jóvenes que están probando diferentes drogas, diferentes cosas, por ejemplo, y cuando se inicia en el mundo a veces de las drogas y de esas cosas, no se inicia con mucho. Muchas veces uno para hacerse un fumador empieza con un cabo de cigarro que alguien más tiró, o para entrar en el mundo de la embriaguez, a veces uno se toma lo que quedó debajo de una botella de cerveza. Pero es así como los grandes problemas empezaron. Parece que Satanás la serpiente estaba racionalizando esto, preparándolo, insistiendo. Pienso que de esa manera logró engañar a Eva. Exactamente, hermano Alfredo. El objetivo de Satanás era que Eva se exaltara a sí misma, como él lo había hecho. Y vayamos por favor a Primera de Reyes 1:5. Entonces Adonías, hijo de Agüit, se rebeló diciendo, yo reinaré, y se hizo de carros y de gente a caballo y de 50 hombres que corriesen delante de él. Es interesante lo que tú acabas de decir, pero existe en el ego de las personas, como parte de la herencia que nos dejaron nuestros primeros padres, el asunto de exaltarnos. Pero con respecto al texto, al versículo que acaba de leer la hermana Emily,
menciona a Adonías. ¿Quién era Adonías? Adonías era un hijo del rey David. Y el entorno al tiempo en que esa escritura se escribe, había dos candidatos principales al trono, en el cual cuando David ya viejito iba a dejar el trono, uno de ellos tenía que sentarse para gobernar a las 12 tribus unidas de Israel. Pero sucede algo. Adonías realmente era, después de Absalón se dice que era muy guapo. Por el otro lado, parece que la Biblia da a entender que David lo apreciaba muchísimo, era consentido, y que durante toda su vida David nunca quiso disgustarlo, o como que nunca le había llamado la atención. Pero en este punto que acaba de leer la hermana Emily, hay algo que se está desarrollando en el ser y en el corazón de Adonías, porque aquí en este pasaje prácticamente creo que ese pasaje es una muestra de lo que estaba sucediendo en el corazón de Eva. ¿Qué estaba sucediendo en el corazón de Eva? Era la idea de tomar algo, pero sin la dirección de Dios, sin la aprobación de Dios. Así es, hermano Alfredo. Satanás, en el caso de Eva, quería que Eva actuara independientemente de Dios y de su esposo, que era su autoridad. Él quería que Eva se liberara. Actualmente tenemos, pues dicho eso, lo que es la liberación femenina. Tú no eres parte de nadie, tú no puedes ser liderada o gobernada, no, o sea, ser totalmente libre. Pero aquí vemos que el Señor cómo programó todo esto para que pues de esta manera se usara lo que es el matrimonio y la familia, el pastorado, las iglesias. Así que Eva lo que quería era Eva quedaría desamparada y caería en el lazo de la serpiente. Así, pero fíjate, Pablo, que Dios es muy sabio. Tan sabio que Dios le había dado un marido a Eva, en este caso a Adán. Y por el otro lado, Eva tenía la cobertura de Dios. Entonces, mientras ella se mantuviera bajo esa cobertura, principalmente bajo la cobertura de su marido, eso también le abriría paso para la cobertura de Dios. Satanás no podía lograr sembrar en ella ese deseo de tomar del fruto prohibido. Sí, de esa curiosidad, ¿sí?, de saber más. Así es, no pudo haber sembrado en ella si ella se mantuviera. Pero lo que él quería, lo que el enemigo quería era que ella se saliera de su cobertura. Y lo hizo. Sí, lo hizo. Y ese problema es un problema hasta el día de hoy. Muchas esposas les es fácil, por ejemplo, tomar decisiones, hacer algo sin la aprobación del marido, mucho menos sin la aprobación de Dios. Entonces es lo que prácticamente sucede allí con Eva, y eso le abre a Eva la oportunidad de ser curiosa, de ser curioso. Así es, hermano Alfredo. El hombre caído siempre tiene un deseo inmenso de conocer, pues básicamente como lo prohibido. La naturaleza caída le fascina lo que es el espiritismo, el mundo psíquico, los misterios, la astrología, la percepción extrasensorial, el control de la mente, la reencarnación, etcétera. Todas las cosas o mitologías y historias, ¿no?, de conocer y predecir el futuro. El hombre caído ama las teorías, ama las filosofías, ama la psicología. Es decir, hay una palabra que es ologías, ¿no?, que representa todo esto. Ama todas estas cuestiones que parecen ser inteligentes, pero que son falsas. Es por eso, hermano Alfredo, que las escrituras declaran: Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Y para ir terminando, hermano Alfredo, y de su opinión, dice en Ezequiel 7:29, y vayamos ahí. No, es Eclesiastés 7:29. Sí, gracias. He aquí, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Y mire también lo que dice Romanos 1:21 al 22.
Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios hicieron necios. Fíjate que esos pasajes de Romanos 1:21 siempre me han inquietado a la hora de leerlos. Por muchos años yo he pasado sobre esos pasajes una y otra vez. Y cuando ese pasaje dice, habiendo conocido a Dios, dice, no le glorificaron como a Dios. Yo siempre pienso hacia atrás, hacia nuestra historia. ¿En qué momento el ser humano conoció a Dios como lo dice este pasaje? Creo que eso nos remonta hasta el mero Edén. Así es. Cuando nuestros primeros padres realmente conocían a Dios de una forma íntima, tenían comunión con Dios, y creo que eso lo hablaremos en el otro punto. Pero qué bendición tenían ellos. Pero creo que en la caída, ¿sí? Al querer saber más de lo que Dios nos ha permitido, lo había permitido, ellos se abrieron a otro tipo de cosas. A Satanás. Incluso a Satanás, ¿verdad? Que es lo que estamos nosotros mirando. Así que, pues que Dios tenga misericordia de nosotros y que Dios pueda equilibrar ese problema. Y creo que solamente al recibir al Señor Jesucristo como algo más hermoso que el fruto que hizo que ellos cayeran, nosotros vamos a poder lograr ser restaurados de esta tremenda cosa que es la curiosidad de conocer cosas que Dios no nos permite. Y mire, hermano, yo creo que para terminar, el punto clave es aquí no separarnos de la autoridad que Dios pone bajo nosotros. Es decir, tenemos dudas, vayamos con nuestros líderes, con nuestros pastores, investiguemos, pero siempre bajo la guianza de ellos, que nos dirijan y que nos apoyen para hacerlo. En el momento que nos separamos, así como Eva, tenemos contacto con el enemigo. Necesitamos entonces el consejo piadoso. Así es, el consejo piadoso, la dirección divina del Señor. El siguiente punto, hermano Alfredo, que vamos a estar viendo es el número 5, y es escondernos y volvernos introvertidos y evasivos. Esa es una herencia que nuestros padres, Adán y Eva, nos dejaron. Repito, escondernos, volvernos introvertidos y evasivos. Por el tiempo, hermanos que nos están escuchando, esto lo aparece en Génesis 3 del 8 al 11. Les invito que en casa, después de que termine el programa, lo lean con gusto. Fíjese, hermano Alfredo, que el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios. Cuando ellos fallaron, cuando Eva comió del fruto prohibido, cuando se lo dio a su marido, cuando Adán, siendo el hombre perfecto a la imagen de Cristo Jesús, comió para hacerse pecado por amor a su esposa, como Cristo muchos años después lo hiciera, ellos se convirtieron en pecado. Y después de eso, esa caída, esa reacción, lo primero que vemos fue que se escondieron. Se volvieron introvertidos. Ay, que no me encuentre detrás, dice la escritura, de los árboles del bosque. Y después se volvieron evasivos. No querían aceptar lo que hicieron. Ay, el Señor está buscando. Hermano Pablo, otro de los rasgos terribles de la naturaleza caída y pecaminosa es que nos hace tener miedo de Dios, y no solamente de Dios, sino a veces de los demás. Ahora, ¿cómo es posible que Adán y Eva, que podemos, por el eco que hacen los primeros capítulos del 1 al 3 de Génesis, que se supone que había un punto de reunión con Dios, se supone que ellos conocían perfectamente al Señor? Claro, yo entiendo que después de la caída algo cambió, algo hizo que ahora tuvieran miedo de alguien que es el Creador, que como dice otros pasajes en el Nuevo Testamento, alguien que no solamente ama, sino que es amor. ¿Cómo es posible que después de la caída hayan recibido algo tan terrible que ahora tengan miedo, fobia
de ese Dios, de tal manera que se escondieron. Así es, de ese Dios amoroso, de ese Dios tierno que dice la Escritura que Él venía y se paseaba entre los árboles y tenía comunión con ellos. Ellos tenían comunión con el Dios vivo. Pero ¿sabe qué pasa, hermano? Que cuando fallamos, que cuando pecamos, que cuando hacemos algo indebido, pues creamos un muro. El pecado crea un muro entre nosotros y Dios. Un muro de tal vez sospechas, de imaginaciones, de temores. La caída del hombre, hermano Alfredo, se escuda, ¿no? Se esconde, se escabulla, se aparta, se defiende y dice, no, yo no tengo culpa. No, es que yo cometí un error, pero no, a ti no te importa, o sea, se esconde y no le da la oportunidad a Dios o a otras personas de abrirse y decir, sabes que sí cometí este error, sí hice esto, sí hice lo otro, perdón. Pero no, la caída, el hombre hereda esto de esconderse en argumentos, esconderse de las personas. Híjole, fallé con esta persona, no lo quiero ver porque me avergüenzo, soy evasivo, no quiero tener una relación con Dios. Muchos cristianos cuando pecan al Señor ya no van a la iglesia por un tiempo porque no quieren ver a un hermano, y si ven al pastor y tal vez el pastor los confronta, como vemos en Génesis 3, 8 al 11, que viene el Señor y le dice, Adán, ellos se esconden y luego vamos a ver al siguiente punto que echan la culpa a otros. Sí, eso es muy común, fíjate, hasta el día de hoy eso es muy común, que precisamente esa actitud que ellos obtuvieron después de haber caído, los hace esconderse de Dios, los hace tener miedo de Dios. Y también no solamente por fuera, es una situación también dentro de la persona, que lo hace que como tú acabas de decir, es cerrarse. Y no abrirse. Y no permitirle a Dios que trate con eso. El problema del ser humano, aquí podemos decir, es la falta de un conocimiento de Dios. Sí, porque pensamos que Dios es como, muchas veces se ha dicho, ¿no? Que tal vez Dios es como un viejito ahí arriba con un bastón esperando a que te equivoques. Pero no es así. Esa es la clase de miedo que entró en el ser humano desde el principio. Que Satanás influyó. Sí, que influyó muchísimo. Y se imaginan precisamente lo que tú acabas de decir, un Dios severo, sin misericordia, un Dios que ya fallaste, cuídate que vengo sobre ti, ¿no? Lo cual no es lo que Génesis presenta, sino Génesis presenta un Dios bondadoso, un Dios precioso, que a sabiendas de que ellos ya habían pecado, llegó al huerto como si no supiera nada. Yo recuerdo en la Escritura, hermano Alfredo, corríjame si me equivoco, que Moisés tuvo un encuentro con Dios y el Señor le dice, yo soy Jehová misericordioso, bondadoso, alguien que está con ustedes, con el pueblo de Israel, con Moisés. Entonces, mucho, como bien decía usted al inicio, mucho de esto es no conocer verdaderamente a Dios, ni tampoco a las personas con las que convivimos, con las que estamos, porque siempre pensaremos que ellos actuarán de otra manera, o pensamos que Dios actuará de otra manera, y tal vez con un simple perdón, con un simple, ¿sabes qué? Reconozco mi falta, reconozco lo que hice. Entonces ahora hay un punto ahí. Por ejemplo, si un hijo agarra, por ejemplo, por así decirlo, el carro de su papá, ¿no? Y lo agarra y lo choca. Entonces, ¿qué va a pensar el hijo a la hora de venir y tener que confrontar al papá? Claro, que va a haber consecuencias. ¿El papá se va a reír? Ah, qué bueno, mijo. No, yo creo que hay una reacción normal. Sin embargo, si el hijo conoce verdaderamente al papá, quizás el hijo pueda ver los ojos de papá. Y a través de los ojos nosotros ventilamos si estamos enojados o airados. Pero... Y yo creo que un padre bueno va a preguntar primero, ¿estás bien? ¿Estás bien? ¿No te pasó? Primero eres tú, ¿no? Así es nuestro Dios, precisamente. ¿Cómo estás? ¿Estás bien, hijo? Y quizás el papá diga, bueno,
las cosas se pueden recuperar, pero si tú estás bien. Hace muchos años, un esposo compró su primera camionetita y con mucho esfuerzo lograron comprar la camionetita. Y de repente un día él venía en camino y empezó una flama a levantarse de la parte del motor. Y alguien le dijo, échale tierra, pero él no logró apagarlo y se explotó el carrito y se quemó. Y uno de los problemas de este hombre era cómo decirle a su esposa lo que había pasado, si con mucho esfuerzo ellos habían logrado comprar el carrito. Pero él venía, ¿qué le digo? Y cuando él llegó, y creo que ya ella medio le habían dicho lo que había pasado. La grande sorpresa de este hombre fue cuando la esposa le dijo, ¿estás tú bien? ¿No te pasó nada? No, bueno, el carro lo podemos recuperar. Y hoy Dios les ha dado a ellos carros nuevos, carros. Y ahí se nota la preocupación precisamente de la esposa hacia ese esposo, ¿no? Y el esposo con miedo de, híjoles, y es nuestros ahorros y todo, pero no quiero enfrentar las cosas, pero luego cuando las enfrentamos nos damos cuenta que nuestras sospechas son falsas. ¿Sí? Están basadas sobre algo falso, y era lo que estaba sucediendo con Adán y Eva en el huerto, cuando ellos se escondieron. Híjole, ya fallamos, ¿y ahora? ¿Cómo nos va a confrontar Dios? Estaban ellos ahí en una posición, pero toda esa sospecha era sobre una base falsa, sobre una base imaginatoria, y en ese sentido de no conocer a Dios. Así es. Pero fíjese, hermano, algo raro. Podríamos decir que yo, usted o lo que nos escuchan como miembros de la iglesia de un tiempo ya, fallamos y pecamos, y tal vez nos ha pasado esto, y después descubrimos que Dios es un Dios bueno, que sí, no quita las consecuencias, pero volvemos a fallar, y lo raro es que volvemos a pensar que Dios nos va a castigar de una manera terrible, ya excomulgados, sin esperanza, ya estamos en la boca del infierno ya precisamente. Y fíjate que a veces algunos hermanos o jóvenes cuando así dicen, el pastor va a platicar contigo, y ellos están, e incluso me han dicho, pastor, es que yo no quería que usted platicara conmigo. ¿Y por qué? Tengo miedo. O sea, el mismo, por eso es que estamos hablando. Así es cuando llega a la oficina, ¿no? De que es un problema que heredamos de nuestros primeros padres. Y eso se ve en la autoridad, ¿no? Y lo más precioso es que después de que las familias hablan con usted o con un pastor al que vaya, salen más tranquilas, más contentas, y yo sé que le han dicho a usted también, y ay, no era lo que yo pensaba, no, es otra forma. De la misma manera es con el Señor. Es otra forma, es otra cosa, porque el Señor conoce nuestro corazón, y también sabe el Señor de qué manera le confesamos a Él las cosas. Yo creo, hermano Alfredo, que también es la actitud del corazón. La caída del hombre nos hace evasivos, nos hace escondernos, pero cuando usted predicaba el domingo pasado de que confesamos nuestros pecados, qué importante es venir con una actitud. Yo no soy digno de tu perdón, pero te lo pido, discúlpame, perdóname. No, y qué hermoso a veces es cuando tú ya platicaste con la persona que le tenías miedo, ¿sí? Y cuando realmente te acercas a esa persona, platicas con esa persona y platican sobre el asunto, él queda maravillado y dice, ay, no es lo que yo pensé. Yo pensé que ahora sí me iban sí hay consecuencias, pero no es lo que tú te imaginaste realmente, ¿no? Por ejemplo, solo para darle un ejemplo a esto, por ejemplo, yo recuerdo cuando aquel sirio, Naamán, salió de Siria para venir a Samaria para buscar su sanidad, ¿no? Como este general tan importante, mientras viajaba hacia Samaria, él venía imaginándose cómo lo iba a tratar el profeta Eliseo, que quizás lo metería a su sala, le diría, ponte de rodillas, voy a orar por ti, y inmediatamente sanaría y volvería a su tierra. Todo se lo imaginó en el camino. Y cuando llega para ver al profeta Eliseo, ni siquiera salió Eliseo a recibirlo, sino que mandó un siervo y le dijo, mira, de parte de Dios y del profeta, ve y sumérgete 7 veces en el río Jordán. Y entonces este hombre se ofendió,
porque él ya se había hecho en la cabeza toda la idea de lo que iba a hacer con él, y él se ofende y quiere regresar a su pueblo sin antes hacer lo que solo eso es para ver cuántas veces imaginamos cosas que no son, ¿no? Entonces, así es, hermano. Dios es un Dios bondadoso, Dios es un Dios hermoso, bueno. un Dios muy bueno, y por eso deberíamos, como acabas de decir, llegar a Dios con confianza, incluso llegar a nuestros padres con confianza, a nuestros pastores con confianza. Es más, Dios mismo dice: acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. ¿Por qué acercarnos a Dios como si fuera... es más, muchas veces también es una falta de conocimiento a la autoridad. Pablo en Romanos dice que la autoridad ha sido puesta para honrarte si tú eres un buen ciudadano, pero por el otro lado está ahí para corregirte si es que has hecho algo malo. Entonces, por el otro lado, Juan dice que nosotros, que el amor echa afuera el temor. El temor, así es. ¿Sí? ¿Cómo podemos acercarnos a Dios confiadamente? Con terror. ¡Ay! Dios airado. ¿No va a hacer esto? No, eso significa que no conocemos a Dios, y eso es parte de lo que heredamos de los primeros padres. Y necesitamos, hermano, un vínculo de amor, en el sentido un vínculo de relación con Dios. A medida que nosotros vamos a pasar tiempo con Dios, nos vamos a dar cuenta que es completamente diferente. Solo rapidísimo, hermano, usted, como comentaba, predicó el domingo pasado que aquí en el canal de YouTube pueden ustedes ver la prédica, escucharla. Comenta y dice, y termina el servicio diciendo: si tú tienes un pecado oculto, confiésalo, acércate a tus pastores, acércate a tus padres. Y tal vez algunos hermanos, algunos que nos están escuchando, están en esa condición como Eva, precisamente, ¿no? Como Eva, como Adán, y el Dios preguntando, y le digo y no le digo, pero si yo le cuento, ¿y qué me van a hacer? ¿Me van a correr? ¿Qué hago? Hermanos, la caída ha hecho del hombre un ser introvertido, es ensimismado en sí mismo y rehusente a exponer y a abrir su corazón a Dios. ¿Qué descanso fue para Eva y Adán después de revelar que estaban escondidos? ¿Qué descanso fue para ellos saber que Dios realmente no estaba en una postura de un hombre airado, de un Dios airado, sino de un Dios misericordioso, que lo que quería era darles un espacio para arrepentirse, reconocer su falta y confesar su pecado, y Dios restauraría inmediatamente. Otra historia estaríamos contando ahorita si nuestros primeros padres hubieran reconocido su hecho, porque Dios llegó al huerto sabiendo lo que habían hecho. Pero a pesar de Dios eso... sabe, eso es lo tremendo. Yo, hermano Alfredo, me sorprende eso, porque si nosotros nos enteráramos de una falta de alguien que amamos, tal vez nuestra reacción no sería la de Dios. Vendríamos, ¿qué hiciste? Curioso. ¿Cómo fue? Pero es que tú, ¿cómo te atreves? Pero la misericordia de Dios es que, sabiendo lo que había pasado, lo vemos en Génesis 3:9. Génesis 3:9 dice: mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Una pregunta, yo no me imagino este momento, hermano, como: ¿dónde estás tú, Adán? No, sino con la voz tierna de un padre amoroso, de un padre que vino a redimirlos. ¿Dónde estás, Adán? ¿Dónde? Encuéntrate conmigo, sal a mi encuentro. ¿Y qué es lo que el Señor quiere esta noche? Que a través de este mensaje que los radioescuchas oigan, sea: ¿dónde estás tú? Encuéntrate con Dios, confiésale a Dios. Y todavía le dice Dios: ¿acaso has comido? Así es. Y con ¿acaso has comido, Adán? O sea, viene con una manera tan tranquila, tan bonita, tan llena de misericordia, de amor. Y para que el hombre dijera: ay, Señor, perdóname.
yo he hecho. Pero vemos, y nada más como probadita, porque no nos dio el tiempo, lo vamos a ver en el siguiente programa, así que espérenlos, hermano. Lo que hace el hombre y la mujer es culpar a otros, en lugar de reconocer su hecho. Pero hasta el día de hoy, el ser humano es así. culpa a otros. Tanto muchas veces los que viven sin Cristo, Y los que como viven. muchos de los que sabemos que Cristo nos ha hecho libres de esa culpa, de esa situación en donde hemos caído. Pero hoy vivimos muchas veces con un desconocimiento de ese Dios amoroso. Para terminar el programa, hermano Alfredo, ¿dónde estás tú? Eso es lo que Dios pregunta para cualquier radio escucha. Bueno, pues quedémonos con esa pregunta. ¿Dónde estás tú? Y lo responderemos en el siguiente programa. Que el Señor los bendiga. Amén.